que la paz armada era de que estaban como que los países en paz, pero seguían creando armas, ¿no? Correcto, Joel. Y esto es porque Inglaterra tenía mucho poder, pero quería seguirse expandiendo. Es porque Francia era un imperio y quería seguirse expandiendo. Porque Austria-Hungría era un imperio y quería seguirse expandiendo. Porque los alemanes acababan de lograr su unificación y querían tener mayor cantidad de territorio. Sucedía porque Italia también acababa de unificarse y quería también extender su territorio. Por eso se Entonces, presenta la guerra. entonces ellos empezaban a preparar en armamento, justo como dice Joel, para ir a la guerra. Y lo que querían era expandir sus territorios. Estas naciones tenían ya un principio de inteligencia o de policía de inteligencia o de investigación como le conocemos. ¿Quién conoce la CIA? Yo, Ok, ¿qué es la CIA? la CIA es como algo secreto, como una policía secreta, como de fuerzas especiales de Estados Unidos, que se concentra pero en todo el mundo, que pues que no hagan algo bueno, ¿no? Como entre los narcos, porque de inteligencia, son de inteligencia, maestro. Pues Excelente. le van dando la inteligencia, la CIA le va dando la inteligencia a México como para que atraparan al Chapo. Ok, le dieron información, exacto. Yukiko. Información, igual con muchos terroristas y todo eso. Ok, perfecto. Muy bien, Joel. Ahí voy con esa idea. Yukiko, levantaste la mano. Adelante. Así es, la Agencia Central de Inteligencia. Es la Agencia Central de Inteligencia. Entonces, todos estos países empezaron a tener sus agencias de inteligencia y se daban cuenta, por ejemplo, los ingleses tenían su propia agencia de inteligencia y se daban cuenta que los alemanes ya habían empezado a fabricar más armas, que habían hecho que el ejército se hiciera más grande, que empezaron a fabricar algo que empezaban a tener en el mar. La ciberpolicía hoy es algo de inteligencia exactamente. Y resulta que como todos tenían esas inteligencias en sus países, Alemania tenía la suya propia, no querían dejarse de los otros países. Y entonces sabían que ellos habían armado y ellos hacían armamento. Sabían que ellos habían duplicado el ejército y ellos duplicaban el ejército. ¿Me explico? Ese periodo se le llamó la paz armada. Tan es así que los ingleses, no querían quedarse atrás, Jorge, los ingleses realizaron modificaciones a un automóvil y crearon el primer tanque de guerra. En estos intentos de la creación del armamento, los alemanes inventaron el submarino, que es una de las armas más letales que han conocido durante la Primera Guerra Mundial. Evidentemente hoy hay otro tipo de armas que ha superado al submarino, pero la idea del submarino de los alemanes era porque no los podían ver, no los podían rastrear, y en ese primer momento, y podían derribar un montón de barcos sin que hubiera mucho problema, ¿sale? Entonces, ahí empezó el relajo de ese periodo llamado la paz armada. La paz armada estaba en tensión, con tensión constante con los diferentes países, y es ahí que se empiezan a hacer alianzas, ¿no? Una de las principales alianzas fue la Triple Entente. La Triple Entente es conformada por Rusia, Francia e Inglaterra. Estos países se ponen de acuerdo para que en ese afán de expandir sus territorios no sean atacados por otras potencias. Y entonces se crea así esa triple alianza, esa triple entente, perdón. Por otro lado, los alemanes, los italianos y los austrohúngaros conforman la triple alianza. Y prometen que si en algún momento llegan a entrar en guerra, van a defenderse entre esos países para que no tengan mayor problema. ¿Queda claro hasta aquí?
Estoy haciendo un recorrido de lo que ya vimos. Sí, maestro. Voy con la novela de la Primera Guerra Mundial. ¿A quién matan? A Francisco Fernando. Francisco Fernando, muy bien, que es archiduque de Austria-Hungría. Francisco Fernando, le dicen, no vayas a Austria-Hungría, por favor, no vayas a Sarajevo. Y ahí va a Sarajevo, Francisco Fernando. Sarajevo está en Serbia, ¿sale? Y entonces Francisco Fernando se va junto con su esposa y Joel nos dijo, y lo matan allá, a Francisco Fernando. Los alemanes son aliados de los austrohúngaros y un archiduque es el heredero al trono en ese momento en Austria-Hungría. Imagínate que mataran al heredero al trono. Entonces, de pronto los alemanes le dicen a los austrohúngaros, oye, ¿y vas a dejar que te maten a tu archiduque? Y los austrohúngaros dicen, no, mira Alemania, o sea, yo no me quiero dejar, pero si yo invado Serbia, los franceses tienen tratado con los serbios y van a venir y me van a invadir. Y entonces los alemanes dicen, no te preocupes, si los franceses te invaden, yo entro a la guerra por ti. Y entonces los austrohúngaros dicen, ah, sí, pero también los rusos que están de este otro lado van a querer invadirme. Y le dicen los alemanes, no te preocupes, mira, los italianos son nuestros aliados y si los rusos quieren invadirnos, yo voy a poner fuerza junto con los italianos para poder evitar que te venzan. Y resulta que así Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. No tarda mucho tiempo en que Francia se mete al conflicto porque evidentemente tenían trato con los serbios y los alemanes le declaran la guerra a Francia. 2 días después a Rusia. Fíjense bien nada más cuánto conflicto hay ahí, ¿no? Y hay un país neutral que está Francia, está Bélgica y está Alemania. Los alemanes le dicen a Bélgica, le piden permiso a Bélgica para que pasen sus tropas por su territorio para poder hacerle la guerra a Francia. Y Bélgica, como no quiere meterse en problemas, le dice, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero meterme en broncas, soy neutro, no quiero pelear. Los alemanes dicen, ¿no quieres pelear? No quiero pelear, danos chance de pasar. Y los de Bélgica no los dejan pasar. Bueno, no los dejan pasar entre comillas porque Alemania invade Bélgica, toma la capital y llega hasta la frontera con Francia. Imagínate, esos que estaban en Bélgica porque se creían mucho, pues en realidad no eran tan poderosos como se esperaba. Y así se dan las diferentes guerras, Alemania contra Francia, Alemania contra Rusia, Alemania en el frente oriental contra las tropas aliadas de los ingleses y los franceses, porque Inglaterra no había entrado de lleno a la guerra. Los primeros años se dan más entre Francia y Rusia que con Inglaterra. Llega un momento, entrada la guerra, en que los ingleses son bombardeados por los alemanes y los alemanes están tomando mucho poder frente a esa armada. Dime, Daniel, adelante. Maestro, ¿por qué la guerra le decían Guerra Fría? Daniel, esto viene después de la Segunda Guerra Mundial. Es la Guerra Fría, viene después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate bien, Daniel. Paz armada. Primera Guerra Mundial, que es lo que estoy platicando. Periodo entre guerras. Segunda Guerra Mundial. Y luego la Guerra Fría. Hasta acá estamos. Se llama Guerra Fría porque no fue una pelea o no fue un enfrentamiento de ejércitos, sino que fue una carrera por ver quién desarrollaba mejor armamento, quién llegaba primero a la luna, quién tenía la mejor tecnología en el mundo. Y fue entre dos países principalmente, entre Estados Unidos y Rusia. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, maestro, gracias. Sí, maestro. Perfecto, entonces me voy a regresar.
Ya están las peleas ahí entre Alemania, Rusia, Alemania, Inglaterra. Los ingleses no le habían querido entrar tan de lleno a la guerra. Los bombardean los alemanes y pues la verdad es que los ingleses tenían muy buen ejército, tenían muy buen armamento y los alemanes, para poder debilitarlos, hacen un bloqueo al continente con submarinos. Cualquier barco que se acercaba a Inglaterra era derribado, era hundido. Los Estados Unidos les estaban vendiendo armamento, les estaban vendiendo provisiones a los ingleses. Mandan un barco llamado el Lusitania. El Lusitania, casi al llegar a las aguas ya internacionales cerca de Inglaterra, es hundido por un submarino alemán. Y adivinen qué provocó eso. ¿Provocó que Estados Unidos entrara a la guerra? Provocó que Estados Unidos entrara a la guerra. Sin embargo, Estados Unidos entró a la guerra y la verdad es que les dio mucha fuerza, muchos hombres, muchas tropas, mucho armamento a las tropas de la Triple Entente y al final logran ganar la Primera Guerra Mundial. Pero déjenme hago un paréntesis. En 1900, la Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1918. En 1917, en Rusia, empieza un conflicto interno. ¿Ustedes saben cómo se llamaban a los gobernadores de Rusia? No. No. En Inglaterra eran reyes, ¿cierto? En Sí. Alemania, ¿qué serían? ¿Dictadores? No, se llamaban Kaisers, el Kaiser. En Rusia se llamaban zares y eran imperios. El imperio ruso estaba dirigido por un zar, el zar ruso Nicolás II. Correcto, Yukiko. Pues resulta que a Nicolás II se le empieza a rebelar la gente. Y dicen, a ver, ¿cómo que nos llevó a la guerra? No, acá no estamos muriendo de hambre, porque en la guerra, pues la gente deja de producir, deja de ir al campo, deja de tener alimentos, y se genera, Jorge, una revolución, que es justamente un cambio violento adentro de ese país llamado Rusia. Se ponen en contra de la pelea armada dentro del territorio ruso, se llama la Revolución Rusa de 1917, y sale Rusia de la Primera Guerra Mundial porque justamente no se podían estar peleando adentro de su territorio y también estar peleando en el territorio de los alemanes o de todas esas potencias. Rusia sale con un tratado de paz que le llaman Brest-Litovsk, es el tratado de paz con el que se retira Rusia, y bueno, pues ellos resuelven su revolución, destituyen al zar y a partir de ahí ya no hay más zares en Rusia. Es depuesto Nicolás II. Eso es lo que sucede allá mientras Estados Unidos estaba entrando a la Primera Guerra Mundial. La guerra termina en noviembre de 1918 con la Paz de París. Pero unos meses después, por ahí de enero, se firma la Paz de Versalles, o el tratado, más bien el Tratado de Versalles. ¿Sale? Y estos son datos en donde acabo de hacer un recorrido desde la paz armada hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Viene la pregunta de los 50,000 millones de dólares. Ándale, a ver quién se los quiere ganar. ¿Por qué México? Bueno, primero, ¿México participa en la Primera Guerra Mundial? ¿Sí o no? Sí. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Qué creen? Que no participó en la Primera Guerra Mundial. El escuadrón sí. No, en la segunda, ¿no fue? Así es. ¿Por qué no participa México en la Primera Guerra Mundial? Ubiquen el tiempo. Sí nos hundieron por ahí algún barco, sobre todo de los que daban víveres. Vean este periodo. 1914, 1918. Fíjense bien, 1914, 1918.
¿Qué sucedía entre esos años en México? La, la revolución. Muy bien, Joel. Estábamos en la Revolución Mexicana. Y Venustiano Carranza, bueno, primero, ¿no? En 1910 empieza la revolución. Para 1914, estamos hablando de que van y vienen presidentes. El presidente que ya se establece bien es Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza dice, no, oye, pues acá tenemos un montón de muertes por la revolución, estamos muriendo de hambre, que vamos a ir a hacer una guerra, y aparte fuera de nuestro país, ni nos incumbe, no, 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 no. Y por eso es que México no participa en la Primera Guerra Mundial. Qué datos tan interesantes, ¿no creen, muchachos? Sí. Sí, Oh, $50,000. sí, hasta maestro. aquí he hecho todo el recorrido de todo lo que hemos trabajado en estas 2 semanas. No hemos anotado nada. Nos quedan 20 minutitos. En estos 20 minutitos vamos a tratar de hacer nuestro apunte. Anoten la fecha del día de hoy, por favor, 5 de febrero de 2021. Y ese 5 de febrero de 2021, hoy se celebra la conmemoración ¿de qué se celebra la conmemoración hoy? De la Constitución. De la promulgación de la Constitución de 1917. Pues el lunes, por eso no tuvimos clase, porque justamente se proclamó el 5 y se recorrió para que fuera un fin de semana largo. Antes de que haga yo el resumen, les platicaba yo que en Finlandia, que hoy estamos nosotros como en el sistema finlandés, en Finlandia no hay exámenes. Y todos los alumnos que tienen una clase como esta, pues son acreditados en automático. Pero también les platicaba que hay una gran diferencia, ¿no? Que, por ejemplo, allá, si un maestro dice lean, los niños leen. Si los niños dicen hagan un cuestionario, hacen el cuestionario. Aquí de pronto, no es queja, ¿eh? No es queja. Aquí lo que sucede es que les digo yo, muchachos, les dejo, por favor, hagan 2 actividades. Un cuestionario, un segundito, Ángel, y un resumen de los temas. Y me entregan el cuestionario, pero no me entregan el resumen. O me entregan el resumen, pero no me entregan el cuestionario. Entonces tenemos que aprender a hacer todas nuestras actividades. Y otra cosa que nos diferencia es que allá leen, los niños cuando menos leen 30 libros al año. Cuando menos 30 libros al año. Voy a elegir un libro para esta semana. Lo voy a dejar en el trabajo en clase. Lo vamos a leer todos. Lo vamos a leer en una semana. Es muy fácil. Es de Claudia Celis y van a ver que les va a gustar mucho ese libro. Apoyando esta parte de que tenemos que aprender a leer mucho. ¿Sale? Me decía alguien, ¿quién me preguntaba del tema? El tema del día de hoy es el periodo entre guerras. No lo había dicho, Ángel? Es el periodo entre guerras. Así es el título. Del 5 de febrero de 2021. Escuchen bien lo que les voy a pedir de esto. Anoten porque luego se les olvide. Van a hacer un comentario de la lectura de lo que les voy a leer ahorita. Está en su tablón. Dice, hagamos un poco de lectura. Y dice así Amelie. Siempre hay alguien que argumenta. Pero si yo amo a alguien y lo amo con todo mi corazón, ¿no es cierto acaso que no puedo vivir sin él? Y yo siempre contesto, no, la verdad que no. La verdad es que siempre puedo vivir sin el otro. Siempre. Y hay 2 personas que deberían de saberlo. Yo y el otro. Me parece horrible que alguien piense que yo no puedo vivir sin él y crea que si decide irse, me muero. Me aterra la idea de convivir con alguien que crea que soy imprescindible en su vida. Me encantaría que la gente que yo quiero me quiera. Pero si esa gente no me quiere, me encantaría que me lo diga y que se vaya. O que no me lo diga, pero que se vaya. Porque no
quiero estar al lado de quien no quiere estar conmigo. Este es un extracto de un libro que se llama Hojas de Ruta del Camino de la Autodependencia de Jorge Bucay. Dejé también por ahí este pequeño video. Véanlo. Y me dirijo precisamente a Alexa, a Amelie, probablemente a Daniel. Escúchenlo. Si quieren escuchar a su profe, cómo se escucharía en un podcast, escuchen ese audio. Es un audio que les va a abrir muchas expectativas, porque a veces estamos nada más esperando a que los demás hagan cosas por nosotros. ¿Sale? Hasta aquí la reflexión de la lectura, ¿vale? Voy a avanzar entonces. El día de hoy tenía muchas cosas pendientes, perdón. En la semana de esta nos toca hablar de el mundo entre guerras. Entonces yo les puse el periodo entre guerras como título. ¿Ya lo notaron? Ya. Y vamos a notar también los años del periodo entre guerras. 1919, 1939. Pónganle abajito 1919, 1939. ¿Ok? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió una época turbulenta. Entre los años 1919 y 1939 nos encontramos con una situación social, política y económica que llevará al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que será más cruel, más larga y más mortífera que la primera. ¿Cómo llegó el mundo a enfrentarse de nuevo en una guerra suicida? Todo ello se lo debemos al periodo llamado de entreguerras, un periodo en el... Ok, Amelie, nada más es el título, lo que quieres que te diga, el periodo entre guerras, y la fecha es 1919, 1939. Eso es lo que llevamos, o no sé si el audio. Escríbeme rápido, Amelie. De lo que había dicho de 1919. 19, 1939. Ok, gracias, Amelie. Voy a continuar. El mundo pasará de la euforia de los felices años 20 tras la guerra. Sí, gracias, Yukiko. Miren, así se veían en los 20, imagínense. A la crisis más absoluta de los años 30, que llevará a las potencias de nuevo al conflicto. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Comenzaremos estudiando en este vídeo cuál es la situación después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918 con Ok, ahí vamos a anotar. La Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918. Pueden abreviar. La Primera Guerra Mundial es la 1GM. La Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918. ¿Lo apuntamos, maestro? Por favor, solo abrevien. La 1 de primera, 1A, primera, GM, Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918 con la Paz de París. la Paz de París, en la que Alemania... La situación después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918 con la Paz de París, en la que Alemania se rinde ante las potencias enemigas con las que ha estado luchando junto a Austria-Hungría durante 4
largos años de guerra. Esta paz se materializó a comienzos del año 1919 en la llamada Conferencia de Paz de París. Ok, esa también pongan punto y aparte. Y pongan la Conferencia de Paz de París se da a comienzos de 1919. La Conferencia de Paz de París se da a comienzos de 1919. Y van a poner ahí que el objetivo es determinar las condiciones de paz de la primera 1A GM, de la Primera Guerra Mundial. La Conferencia de París se da a comienzos de 1919. El objetivo era determinar las condiciones de paz de la Primera GM, de la Primera Guerra Mundial. ¿Listos? Perdón. De la Primera Guerra Mundial. ¿O no te escuché en dónde te quedaste? En determinar. Ok, determinar las condiciones de paz de la Primera GM, de la Primera Guerra Mundial. ¿Listos? Sí, maestro. Avanzamos. Una conferencia de paz en la que se terminó de poner fin a la Primera Guerra Mundial con unas condiciones impuestas por los vencedores a los vencidos. Estas potencias vencedoras serán sobre todo Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ok, pónganle. Francia, Inglaterra y Estados Unidos son los que imponen las condiciones del tratado. Francia, Inglaterra y Estados Unidos son los países, no, son quienes imponen. ¿Cómo les dije? Ay, se me fue la forma en que estructuré la oración. Francia, Inglaterra y Estados Unidos son los países. Ok, son los países que Imponen. las condiciones del tratado. Que imponen las condiciones del tratado. Oigan, yo tengo que tomar más sucrol para la memoria. No puede ser posible que se me olvide. Ok, continúo. Esta última, Estados Unidos, la que lleve la voz cantante en este proceso de paz, sobre todo debido al empuje de Woodrow Wilson. Ok, pongan ahí, sobre todo del presidente Woodrow Wilson. Él es presidente de Estados Unidos, así se llamaba. Él fue el presidente número 28 de Estados Unidos de 1856 a 1924. Sobre todo del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Ahí está para que lo vean, es con doble O, Woodrow Wilson. Listo. Ok. Su presidente, un presidente que se inmiscuirá personalmente en estos tratados de paz. Esta conferencia de paz, además, estará basada en los llamados 14 puntos de Wilson, un texto desarrollado por el presidente estadounidense que puedes buscar en internet para verlo por completo y que se basa fundamentalmente en los siguientes puntos. El primero, la reorganización de las fronteras. Ahí van, esos dos. Esos dos puntitos, la conferencia de paz de París, dice lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí acuerdos. Acuerdos, ¿sale? El número 1, reajuste de las fronteras europeas. El número 2, la creación de nuevos países según las nacionalidades. El reajuste de las fronteras europeas y la creación de nuevos países según las nacionalidades. Por ejemplo, Alsacia y Lorena, que estaban cerca de Alemania y que fueron invadidas por los alemanes, le pertenecían a Francia. Los alemanes le quitan Alsacia y Lorena a Francia. Con este acuerdo, le tienen que devolver esos territorios a Francia.
Alemania tuvo que devolver todos los territorios conquistados en la Primera Guerra Mundial. Número 2, creación de nuevos países según las nacionalidades. ¿Puedo avanzar? Sí, maestro. De las europeas, como ya vimos en vídeos anteriores, con la desaparición de los imperios centrales y la aparición de nuevos países. En segundo lugar, la creación de nuevos países en función de sus nacionalidades. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del imperio austrohúngaro. Ok, fíjense bien, ¿eh? Que era todo un imperio, Austro-Hungría, se separó. Pues de hecho era todo esto hasta Checoslovaquia. Todo esto era el imperio austrohúngaro. Y entonces se separó en este proceso. Un imperio en el que había un gran número de nacionalidades. Unas nacionalidades que ahora van a surgir como nuevos países, tales como Austria, Hungría, Checoslovaquia y los países de la zona balcánica. Otro de los puntos importantes de los 14 puntos de Wilson será la prohibición de la diplomacia secreta. Una diplomacia que, como ya vimos anteriormente, había... Aquí póngale. Fin de la diplomacia secreta y creación de la Sociedad de Naciones. Gracias, Amelie. Sí. Fin de la diplomacia secreta, eso fue, ya no puede haber secretos, porque había muchos secretos. Déjenme les digo, por ejemplo, que el rey Enrique VIII de Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, me parece, simpatizaba con Hitler. Y entonces decían, oye, pero ¿por qué entonces Inglaterra no se unió a Alemania en ese momento? Por una simple y sencilla razón. Enrique VIII abdicó al trono, es decir, dejó el trono. Y como Enrique VIII dejó el trono, quien sube al trono en ese momento en Inglaterra, ¿quién creen que fue? ¿Tienen idea? Hitler. ¿Hitler? No, en Inglaterra. ¿Quién sube al poder en Inglaterra? Hitler en Alemania. ¿Reina Isabel? La reina Isabel II. O sea, nada más para que se den una idea de desde cuándo está esa mujer en el poder, una monarca que ha durado muchos años en el poder, ya ha visto muchas cuestiones históricas. Por cierto, estaba a punto de cumplir 90 años, me parece, por ahí así la reina Isabel II. Es la monarca más longeva de Inglaterra. El fin de la diplomacia y la creación de la Sociedad de Naciones como árbitro internacional. Esos dos puntitos van al cuaderno. Ya se me está acabando el tiempo. Muy bien. Voy a avanzar. Y ha llevado a la Primera Guerra Mundial. Estos acuerdos entre potencias que luego significaron un efecto dominó. Y por último también, como punto importante, será la creación de una organización supranacional, la llamada Sociedad de Naciones, cuyo objetivo era evitar nuevos conflictos como la Primera Guerra Mundial. La paz con Alemania en la Primera Guerra Mundial se fijó en un tratado, el llamado Tratado de Versalles. Ok, la paz con Alemania se fijó en el Tratado de Versalles, eso va por favor ahí. La paz con Alemania se fijó en el Tratado de Versalles. Después dice que la consideró única responsable de la guerra y se le impuso condiciones humillantes. Vamos a ver qué dice el Tratado de Versalles. Ustedes solo ponen, la paz con Alemania se fijó en el Tratado de Versalles. Ok, avanzo. Firmado en el Palacio de Versalles, en concreto en la Sala de los Espejos. Este tratado impuso unas condiciones muy humillantes para Alemania. En primer lugar, será la pérdida de su territorio, como por ejemplo los territorios de Alsacia y Lorena que pasarán a Francia. Se redujo, por ejemplo, su servicio militar, se redujo su ejército al mínimo y también se prohibió la militarización de una zona fronteriza entre Alemania y Francia, la Renania, con el objetivo de que nunca Alemania pudiese volver a tener militares en esta zona tan cercana al país francés. Asimismo, y también como consecuencia más importante, se le impuso a Alemania el pago de unas reparaciones de guerra astronómicas. Ahí van. Pago de reparación de guerra. Y el fin del Imperio Alemán e instauración de la República. Son esos dos puntitos los que van.
Por cierto, en 2010, Alemania terminó de pagar los daños de la Primera Guerra Mundial. Los 2 puntitos de la Conferencia de Paz de París, maestro. Ajá, pago de reparaciones de la guerra. Acuérdate que en la Conferencia de París se habló de esto, pero estos puntos fueron establecidos en el Tratado de Versalles. El pago de reparaciones de la guerra, indemnizaciones por la guerra, y el fin del Imperio Alemán e instauración de la República. Ok. Imagínate, hace 10 años terminaron apenas de pagar lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Me apuro? Es decir, a Alemania se le pasó, digamos, la factura de la guerra y se le impuso pagar todos sus costes. Unos costes que, curiosamente, Alemania no terminó de pagar hasta el año 2010. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes y sean juzgados como criminales. Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Ok, voy a dejarlo hasta aquí, muchachos. A ver, bueno, pues voy a recapitular. Por favor, terminen de ver el video y me van a entregar el apunte. Terminan de ver el video y me entregan el apunte. Ok, en novedades, por favor, van a comentar, me van a poner un post a la lectura que les hice y por favor escuchen el audio. ¿Hasta aquí vamos bien? Y la siguiente semana lo que voy a dejar de tarea, en vez de dejarles todo lo que vamos a ver la siguiente semana, lo voy a abordar en la sesión en línea y les voy a dejar en cambio el libro de Claudia Celis para que lo puedan leer durante toda la semana. Muchachos, ese libro los va a enganchar. Yo sé que no va a haber problema en ese sentido. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Finalmente, muchachos, de la parte del proyecto de inglés que les platiqué, ojalá si hubiera algún, porque quiero empezar el proyecto con algunos alumnos que estén interesados, ojalá me lo pudieran hacer saber. Les dejé yo la página, ¿verdad? Ahí pueden unirse al Facebook. Si alguien no tiene Facebook y le interesa, por favor, dígame. Y para poder yo ir viendo cómo nos contactamos. Es importante que ahorita pongan su asistencia a la clase, empezando por apellidos, para que puedan abandonar la clase. Y como punto final le voy a pedir a Daniela Itzel que se espere un poquito al final de la reunión. Le voy a pedir déjenme ver quién más. A Dulce le voy a pedir que se quede un poquito después de la reunión, tantito, unos minutitos. Y a Mili. Por favor. Los que ya me pusieron su asistencia, por favor, pueden ir. Hasta luego, maestra. Maestro. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Mándamela, Camila. Bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Mande Dulce. Dime. Adiós, maestro, bye. ¿Cuál de Bye, las Juan. dos dulces? Que hay dos dulces, yo y otra niña. Dulce y Yamilet. Tú me da. Se cuida, maestro, bye. Si quieren quedarse las dos dulces, está bien, ¿eh? No hay problema. Hasta luego, maestro. Cuídate mucho, Víctor. Adiós, maestro, que tenga un bonito